declaraciones emitidas por el padre de José Pablo Avaria, quien cuestionó la tipificación que Carabineros le dio al incidente sufrido por su hijo. Lo que estoy diciendo es que hay un secuestro virtual. A mi hijo lo tuvieron secuestrado porque lo tuvieron manipulado y absolutamente condicionado y tensionado a condiciones extremas. A mí también me tuvieron recorriendo Santiago 5 horas hablando con un secuestrador de mi hijo. Cabe recordar que a este joven de 19 años fue alertado que su padre había estado involucrado en un accidente que, para evitar una acción judicial, él debía entregar dinero y bienes de la familia a un supuesto herido. Conversamos con el diputado Jorge Tarut, familiar del joven, para comentar la estresante situación que vivió esta familia. Sus abuelos y sus padres, evidentemente que pasaron 7 horas realmente de tragedia. Hablé con alguien en el Ministerio del Interior que me dijeron que evidentemente ya estaban actuando, que había un operativo por secuestro y que la policía estaba movilizada en ese sentido. Incluso horas más tarde se me confirmó de que había incluso una negociación con los delincuentes. Posteriormente yo hablé con su padre y con su madre, me señalaron de que a ellos se les pidió una alta suma de dinero, 50 millones de pesos, y que al final les pudo reunir en efectivo 5 millones de pesos. Los delincuentes aceptaron aquello y le dijeron que fuese a una determinada dirección para entregarles la suma, y por una razón que él desconoce, se asustaron en un momento los delincuentes y le dijeron: ya, anda a buscar a tu hijo al Sotero del Río, chao, y cortaron. Incluso el diputado comenta sobre la posibilidad de configurar este delito a una mayor escala de pena para sancionar a los delincuentes. Hay una figura que hay que estudiar, una figura delictiva, que va más allá del engaño o de la estafa. O sea, la extorsión, las amenazas de muerte, el tener controlado el teléfono, porque cuando en un momento dado él cortó, Pablo, y llamó al 133, y de ese llamado le salieron los mismos delincuentes haciéndose pasar por Carabineros, que le decían de que efectivamente, ¿no es cierto?, los oficiales que le estaban hablando eran Carabineros. O sea, fue una trama realmente, a mi juicio, hecha de forma muy profesional por delincuentes realmente avesados, y no fue cualquier tipo de operación. Todo este accionar fue parte de una estafa telefónica que fue desbaratada por la familia de José Pablo y Carabineros, quienes emitieron una declaración luego de haber encontrado al joven. La investigación ha concluido con que nuevamente se trata de un cuento del tío. Aquí no ha existido nunca un secuestro. La investigación hecha por los organismos especializados de Carabineros determinaron finalmente la ubicación del joven que estaba en teoría desaparecido y que fue sacado desde su casa, haciéndole pensar de que su padre había sufrido un accidente de tránsito y que tenía que llevar algunas especies para poder pagar la clínica. Fue este tratamiento, como un simple cuento del tío y no como un secuestro, lo que molestó a la familia Avaria, y que siente que lo sucedido es efectivamente un secuestro virtual. Es esta nueva figura, el secuestro virtual, al que alude el padre de José Pablo, lo que desconcierta. Le consultamos al abogado Carlos Durán. ¿Es efectivamente la situación un secuestro? Técnicamente no hay secuestro. El secuestro, la ley, la norma penal en Chile es clara en cuanto a que hay secuestro en la medida que haya encierro o detención no autorizado por ley o de forma arbitraria. Si no es así, no hay secuestro. El término secuestro virtual está tomado de una figura penal que se empezó a dar mucho en Argentina. El autor del delito simulaba tener secuestrado a un pariente de la víctima. Entonces, el miedo que movía a la víctima era el pensar de que había un pariente secuestrado y que por lo tanto tenía que hacer caso a ciertas instrucciones, porque si no, a ese pariente secuestrado le podía pasar algo. Nuevos casos se presentaron este fin de semana bajo la misma técnica de estafa y operando bajo el cuento del tío, y privando de acción de libertad a quienes son sus víctimas. Queda preguntarnos, ¿será que estamos bajo amenaza y un nuevo tipo de delincuencia?
caso la familia siempre sostuvo la teoría del secuestro desde un comienzo. Luego la autoridad pertinente dijo, esto no fue un secuestro, fue un cuento del tío, incluso un doble cuento del tío. Pero extorsión, pero que en el fondo timaron al joven y al padre. Exacto, pero luego la familia el día viernes en el diario La Segunda vuelve a señalar, sí, esto fue un secuestro. El problema es que durante este fin de semana nosotros en este equipo ya tenemos dos casos de una especie de el cuento del tío del secuestro, ¿o no? Es que ¿sabes lo que pasa? Pasó? Claro, porque los delincuentes se aprovechan ahora del pánico general que hay sobre la palabra secuestro. Esto le pasó a mi abuela el viernes a las 4:30 de la mañana. Ella estaba durmiendo, suena el teléfono de la casa, ella contesta, aló, y le dice, hola, la casa de... Le dan el nombre de su marido. Entonces, él está muerto, dice, sí, ¿qué pasa? Tenemos a su hija Magdalena, una hija de ella, la tenemos secuestrada. Y por atrás se escuchaba la voz de una mujer que gritaba, mamá, mamá, ayuda, ayuda. Pues imagínate, una señora de edad, de 80 años, claro, a las 4:30 de la mañana recibir este llamado. Entonces ella se lo creyó y empezó a gritar, secuestraron a Magdalena, secuestraron a Magdalena. Y uno de sus hijos que vive con ella se levantó rápidamente y agarró el teléfono y empezó a hacer un par de preguntas y él, o sea, que como que él latinó. Joven, y él latinó y ahí los mandó a la punta del cerro y le cortaron el teléfono. Pero es que esa es la nueva que están haciendo, porque anoche a los papás de una amiga, ¿ya? a las 2 de la mañana los llamaron. Ayer. Anoche, a las 2 de la mañana, o sea, de hoy en la madrugada los llamaron para decirle que su hija mayor estaba secuestrada. Con nombre del papá, con nombre de la hija, con todos los datos, absolutamente todo. Y finalmente, claro, se empezaron a poner nerviosos y por suerte la hija contestó el teléfono, la llamaron al teléfono en la casa, la hija contestó el teléfono y se dieron cuenta que era todo mentira. Pero la nueva modalidad es hacerlo en la noche. ¿Por qué? Porque tú estás durmiendo, tú estás mucho más vulnerable. Claro. Tú te crees todo y sientes que la voz, porque ahí también le pusieron una voz de una mujer que gritaba y pedía ayuda, es la de tu hija. Antes lo hacían durante el día, ahora no. La nueva modalidad de este supuesto secuestro, que es un cuento del tío, lo hacen en la noche porque tú vas a ser mucho más vulnerable. Y yo creo que acá hay un punto que es súper importante. Esto de que hablan del secuestro psicológico y del doble cuento del tío. Aldo, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada puntualmente? Derechamente estamos en presencia, queridos amigos, de una estafa. De una estafa pura y simple. Ya. ¿Por qué? ¿Qué es el secuestro? El secuestro requiere el encierro o la detención. No pasó nada de aquello. ¿Pero qué es la estafa? La estafa es la astuta disposición de medios engañosos. Pero es justamente lo que ocurrió. Ok. Astuta disposición de medios engañosos. o sea, tiene que ver a través de... físicamente el secuestrador tiene que estar con el secuestrador. No es privación de la Y esto libertad. nunca sucedió. Pero a través del teléfono, de alguna manera como que secuestra su voluntad. Así es. ¿Se podría interpretar de esa manera? ¿Existe esa figura en alguna Porque parte lo del mundo? persuadicen, ¿no? Lo que pasa es que lo convence, orienta la voluntad de la víctima a lo que se conoce como una disposición patrimonial. Le saca dinero de su billetera a través de alguna disposición patrimonial. Lo engaña, lo convence, le dice, señor, yo a usted le genero una realidad alternativa. Pero eso no es un secuestro, Waldo, y lo delicado de esto es que finalmente tú tenés la idea de que, a ver, primero a mí me parece que la prensa ha sido de una irresponsabilidad tremenda, porque genera un discurso relacionado de que alguien con puede agarrar el concepto del secuestro. Que Y va agarrando papa y va generando... Pero por supuesto que es un error gravísimo porque genera además mucho temor en la sociedad. Desinforma. Eso me parece realmente grave, porque una cosa es lo que emocionalmente sienta el padre, sienta la familia, etcétera, etcétera. Claro. Pero que de verdad medios de comunicación se avalen con este concepto, con esta idea, erróneamente, que además a todas luces no lo es, me parece que es el colmo y me parece una responsabilidad grave. Desinforman. Donaldo, Desinforman, de hecho podríamos decir, para que la gente lo vaya entendiendo, casos de secuestro en Chile son más raros que las moscas blancas. Eso no existe. Son muy porque ni pocos. siquiera se arriesgan a hacer eso porque las penas son monstruosas. Pero es que Entonces nadie lo hace. El último fue el de Christian Edwards, que Así es. Imagínate, a ese nivel.